Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nuevamente Dios te bendiga, amigo y hermana, hermano que escucha pues este espacio de transmisión de la palabra de información. Hoy tengo el sentir de hablarles de la contienda. ¿Qué es la contienda? Contienda, esa circunstancia que a veces nosotros caemos en eso, en la contienda, que es la diferencia de criterios insalvables, que cree muchas veces uno que es insalvable, y resulta que a veces nos pasamos la vida formulando contiendas que son contiendas innecesarias, cuando se pueden dar lugar, mira, una diferencia se da lugar a una corrección, a una exhortación, a una advertencia. A veces nosotros nos vamos y caemos pues como víctimas del enemigo, que nos siembra elementos de contienda que en nada van a robustecer nuestra vida. Nosotros debemos de evitar contiendas inútiles. Ciertamente hay contiendas que no son útiles, pero a veces son necesarias. ¿Necesarias para qué? Para que, por ejemplo, el dar la contienda para que la verdad prevalezca, vale pues el esfuerzo. Pero la Biblia habla de la contienda inútil. ¿Qué significa? Vamos primero a ver qué significa lo que es la contienda. Contienda es competición, es disputa, debido a que generalmente las contiendas nacen y tienen el génesis bajo un sentimiento de enemistad. Generalmente la envidia lleva al ser humano a caer en contiendas hasta de pensamiento. ¿Cuántas personas usted no conoce, que no lo conoce usted, pero mira, usted tiene un programa de radio y alguien que usted no lo conoce lo escuchó y dice: yo le tengo rabia a ese tipo? Bueno, fíjate, sin conocer, ya él tiene una enemistad que usted ignora, pero sí la tiene. ¿Por qué? Por envidia, por egoísmo. Otro locutor, si usted es locutora, tiene un programa y bueno, y ese tipo, ¿por qué hace eso? ¿Y por qué, si mi programa es de salsa, ¿por qué produce otro programa de salsa? Entonces ahí viene la contienda. Bajo este esquema, nosotros vamos a consultar el texto bíblico a ver qué nos dice la palabra respecto a la contienda. Les recomiendo, busque su Biblia en Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda, dice el Señor en su palabra, por Proverbios 17:14. Deja, fíjate, te hace una advertencia. Primero te dice qué es lo que es. El que comienza la discordia, ¿qué te quiere decir? No comiences nunca la discordia, no la comiences. Porque quien comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Después no la va a poder controlar. ¿Qué está queriendo decir ese creador allí con esto? Hijo, aguántate, contrólate, ten dominio propio, porque si sueltas la contienda, es como que abrieras aguas que se te van a formar un torbellino, que van a formar una contradicción allí, y no los vas a poder controlar, no la vas a poder controlar. De tal manera pues que hay una recomendación del texto bíblico de que en el Proverbio 17:14, búsquelo, vale la pena saber lo que piensa de esta conducta, de esta conducta. Deja pues la contienda antes que se enrede, ¿no? Antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Fíjate, sigue la enseñanza bíblica diciendo: deja la contienda antes que se te enrede. ¿Acaso
unas aguas incontrolables no son un enredo. Le vas a meter la mano y no la vas a poder controlar. Así son los efectos de la contienda. Sigue diciendo el Proverbio 17:14: el que justifica al impío, fíjate, hermano, lo peligroso que es justificar al impío, a un impiadoso, justificarlo nosotros y decir, no, déjalo, que él es que él estaba bravo. No, él lo ofendió porque tiene problemas en su casa. No, vamos a comprenderlo porque él trató mal a su mamá, porque viene con problemas en el trabajo. Uno mismo ha caído en eso, no, déjalo. Pero vamos a revisar los efectos de la norma bíblica. La norma bíblica te dice en Proverbios 17:14: el que justifica al impío y al que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué te está diciendo la palabra? Déjalo allí, déjalo, porque si él te ofende, está atacando, condenando a un justo ante los ojos de Dios, y eso se conecta con la enseñanza: déjame a mí la venganza, déjame a mí el actuar, ay de aquel que se meta con una de mis ovejitas. Y entonces al final nosotros nos encontramos con una recomendación bíblica: aguanta, soporta, tranquilo, entiende que no eres tú el que va a contestar ante la agresión, no eres tú. Acuérdate de esta palabra bíblica. Es igual abominable ante el Señor aquel que ofende al justo, ¿verdad?, y que justifica al impío. De tal manera que nosotros en nuestra vida diaria nos encontramos cada situación que debemos nosotros de aguantar, soportar, porque al final hay gente que no nos va a entender a nosotros, ni nuestras decisiones, ni mucho menos los efectos de nuestras decisiones. Estas palabras van para los hermanos que han aceptado a Cristo. ¿Acaso usted no recibió señalamiento? Dice la Biblia, yo le estaba conversando en estos días al hermano Rómulo y a Alexis González, el pastor Alexis González, y le decía, es que nosotros tenemos un problema, como pueblo de Dios tenemos un problema. El problema es que leemos que el Señor nos dijo a nosotros en la Escritura: por mi nombre serán vituperiados, vilipendiados, humillados, agredidos, etc. Pero ¿cuántos de nosotros podemos soportar eso? Ahí nos encontramos. A ninguno nos gusta ser humillados ni vilipendiados. No, al contrario, ante la humillación nosotros reaccionamos. Ante la agresión reaccionamos. Pero cuando empezamos a tener la conciencia bíblica, ¿qué nos dice el Señor en Proverbios? Mosca, no entres en contienda, porque vas a abrir una puerta semejante a las aguas incontrolables. Y más aún te dice el Señor: aguanta, quédate tranquilo, siervo, que abominables son aquel que te atacó y aquel que justifica al que te atacó. Entonces, ante esa promesa, ¿por qué no quedarnos tranquilitos y soportar? Y ahí seríamos entonces agradables a la Escritura, cuando el Señor dijo: serás humillado, serás vituperiado, serás vilipendiado por mi nombre, por mi palabra. Nosotros indudablemente debemos de ser un soldado de la concordia. He presenciado en mi vida, y muchos recientemente también, eventos de discordia que en nada dejan a ninguna de las partes.
luego de la discordia, no queda nada, queda la nada. Queda la nada porque no se cumplió el precepto bíblico en ese momento, ¿verdad? Y debemos nosotros, que creemos en el Cristo de la gloria y sus preceptos, forzar siempre para nosotros ser los primeros cumplidores de la norma. Da mucha tristeza cuando uno tiene que acostarse. Y claro, todos los días pecamos y todos los días tenemos que hacer una reingeniería espiritual de nosotros mismos. Señor, hoy me iré, Señor. Hoy tuve un mal pensamiento, Señor. Hoy tuve una grosería, Señor. Caí en una contienda, Señor. Y esas son manchas en nuestra vestidura que al final del día hay que humillarse al Señor y admitir ese error. Porque ese es el evangelio del arrepentimiento. Desde los principios de los tiempos hasta ahorita y hasta los que vienen en el futuro, nosotros debemos ser soldados del arrepentimiento y empezando por nosotros mismos. Nosotros debemos arrepentirnos cada vez que creemos que hemos hecho algo en nuestra carne que va en contra de nuestro espíritu. Decía Pablo en su palabra, hay que vencer la carne, hay que ir venciendo la carne. Y es indudable lo fabuloso de esa enseñanza. Vence tu carne, te dice Pablo. Todos los días tienes que vencer y a cada rato tu carne. Y nosotros somos de carne y hueso. Y la carne y hueso es de este mundo, proclives a la contaminación y al dominio del enemigo sobre este mundo. Bueno, entonces nosotros, hermanos, así me pasa. A veces uno pasa y de momento uno tiene y de momento que Dios reprenda al diablo. Saca de mí este pensamiento y es así como va el proceso, como en ese proceso uno se va afianzando, en los valores más fundamentales. Nadie dijo que este camino era fácil, no es fácil. Yo que tengo relativamente corto tiempo en esto de qué, de voltear hacia el Cristo de la gloria, que volteó hacia mí desde antes que yo naciera. Sí, ratifico la palabra de que lo que los hermanos siempre dicen, no es fácil mantenerse recto ante los ojos de Dios. Pero cuando tú tienes la convicción de que quieres ir, cuando partamos de este mundo, de esta carne, de este cuerpo que se pudre a los 3 días, y nuestra alma tenga que salir conforme a las obras de nosotros en la tierra, oye, yo quiero irme al encuentro con Jesús. Y para eso hay que hacer mérito. Y haciendo méritos nosotros, hermanos y hermanas, debemos de ir venciéndonos a nosotros mismos. Siempre pienso de que el camino a la santidad, dice el Señor en su palabra, sin santidad no verás mi gloria. Y la gloria es estar en su presencia. Entonces todo tiene relación. Entonces, ¿cuál es el camino a la santidad? De ir venciéndonos a nosotros mismos. Mira, si yo era un borracho empedernido, el solamente haber aceptado a Cristo y decir, si yo quiero que el Espíritu Santo more en mí, y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo puedo entonces aspirar de que el Espíritu Santo opere en mi persona si dando rascado todo el tiempo? Bueno, entonces eso es una concupiscencia, eso es una debilidad. Pues vamos a vencer la debilidad, hermano, y no vamos a beber. A partir de mañana no bebemos. Mira, y se dará cuenta usted que pasa 1 día y 2 días y va a sufrir. Dice el Señor en su palabra, te llevaré al desierto y en el desierto te enamoraré de mi Santo Espíritu. Eso hace un desierto. Alguien que tiene una adicción es un desierto. Mira, va a llorar, va a patalear, el cuerpo le va a pedir que le meta ron, que le meta cigarro, que le meta droga, que le meta rumba, que le meta mujeres, que le meta lo que sea, lo que signifique. Si es egoísmo, hacer egoísmo de los demás. Si es envidioso, envidia de los demás, etcétera. Lo va a pedir, amigo, hermano, hermana.
el cuerpo se los va a pedir, la carne se los va a pedir, y ayudadito por el enemigo, ese enemigo silente, que el Señor lo reprenda, que es silente pero está presente, para perdernos a nosotros del camino de la gloria. Entonces, debemos resistir. Dice el Señor en su palabra: resistid al diablo y él huirá de ti. Pues resistamos, vamos a resistir. Se dice fácil. No es fácil resistir, pero también te dice el Señor en su palabra: te he dado espíritu de valentía y no de cobardía. Hermano, agarrémonos de frases de sabiduría inmensa que el Señor nos dio. Nos dio la Escritura ciertamente, pero dentro de la Escritura: huía el diablo y él huirá de ti. Confiad en mí, dejad en mí la carga. La palabra está llena de sabiduría que no son entendibles por la mente humana. Entonces, hay que fortalecer esa necesidad que tiene el espíritu de convivir en el templo, en su templo, que es nuestro cuerpo humano. Revisemos, hermanos, hoy, cuando estamos por la señal de Cantaura para el mundo, de TV Estudios Live Cantaura, revisemos qué dice Filipenses 2:3. Vamos a revisarlo. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Nos lo decía el evangelista Jesús Emilio Millán en estos días, que efectivamente dice la palabra: ve a los demás como superiores a ti. ¿Cuántas veces nosotros no vemos a otro como menos de nosotros? ¿Cuántas veces? Hagamos una reflexión de nosotros mismos. No, bueno, yo soy abogado y veo a cualquiera que es menos que yo. Sí, en el campo cristiano, bueno, este hermano está comenzando. Tengo mucho más camino en la santidad, dicen algunos, y se van para su casa, para sus templos, etcétera, sintiéndose superiores. Entonces, revisamos la palabra. ¿Qué dice Filipenses 23? Nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda. La palabra de Dios es cortante, es certera, es objetiva. Nada hagáis por contienda. No te dice si lo considera, pudiera ser, piénsalo. No, dice nada hagáis. Es estricta, no lo hagas. Por contienda, nos sigue recordando el Señor: no actúes en rabia, porque vas a soltar las aguas. Vas a soltar las aguas que Él nos hablaba en el Proverbio 17:40. Más bien hazlo con humildad, estimando, es decir, creyendo que los demás son superiores. Eso lo conectas con esa hermosa escritura que dice: el que sepa que se haga que no sabe nada. Y eso te llena de humildad, porque entonces te permite ver a la otra persona no como un ignorante, sino como alguien que necesita tu ayuda en el camino del saber. Es como cuando uno tiene un bebé, un niño. El niño te dice cualquier cosa, y entonces uno, fíjate, uno lo observa y dice, lo observa y lo siente como una criatura, ¿verdad? Y dice, más bien le causa ternura eso. Ve a la niña diciendo que el árbol es un avión. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros nos vemos en una entidad superior como padres. No nos vemos, yo sé más que él, ¿sí me entienden? Yo sé más que mi hijito o mi hijita, no. En ese momento la ternura del Señor que dice, como no hay contienda, no vamos a contender con un niño que está creciendo y es nuestro hijo. Entonces uno lo ve, fíjense cómo actúa. Hay ausencia de contienda,
Pero el Señor dice, velo con humildad. Entonces uno ve al hijo con humildad. Se sonríe y uno lo ve a él como a alguien a quien hay que explicarle. Y entonces cuando uno dice, no hijo, mire, vea, esto es un árbol, un avioncito tiene alas, tiene un motor, y explica y se adapta a nuestros hijos. Así debemos ser en cumplimiento de la Escritura. Sigue Filipenses 23, dice, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, es decir, no miremos a la persona propiamente dicha según lo que proyecta, sino a cada cual, es decir, a cada persona, también por lo de los otros. Si nosotros miramos a las personas, no realmente por lo negativo que proyecta, sino inclusive por lo que tiene de los demás. ¿Cuántos jefes arbitrarios no están rodeados de gente buena, gente honesta, temerosa del Señor? Hay muchísimos casos, la gran mayoría de los casos es eso. Entonces, nosotros debemos, según la palabra, no mirarlo así, sino proyectarlo conforme a los sentimientos y a la enseñanza de la Escritura. Estimados hermanos, también nosotros, cuando estamos trajinando este tema de la contienda, debemos de preguntarnos el por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estará el Espíritu Santo? Todo cristiano y todo ser humano debería anhelar la presencia del Espíritu Santo en su vida. Extraordinaria manifestación sobrenatural que conecta lo espiritual, las dimensiones espirituales con la dimensión humana. El Espíritu Santo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos dejó como fiel compañero, como buen acompañante, como buen ayudador. Y si nosotros pensamos que el Espíritu Santo debe morar en nosotros, en nuestro templo, ¿ustedes creen, hermanos, que donde hay contienda, donde hay celos, morará el Espíritu Santo? Hagámonos esas preguntas. Nosotros anhelamos tener el Espíritu Santo. Y me decía un amigo que ha tenido experiencias sobrenaturales extraordinarias con el Espíritu Santo. Me dice, hermano querido, yo he preferido morirme antes de volver a sentir que el Espíritu Santo me ha abandonado, que nunca más me ha hablado, que nunca más lo he sentido, que nunca más me ha acompañado. Y me contó, me dijo que él había hecho algo que aborrecible ante los ojos de Dios y el Espíritu Santo no se le manifestó más, y él que sentía morir, porque decía, aquel vacío tan enorme. Cuando él oraba, inmediatamente le venían las lenguas y inmediatamente venía esa electricidad que se siente en la presencia del Espíritu Santo. Y luego de haber hecho eso, nada. Y oraba, nada. Hasta que fue tal la humillación de él y el arrepentimiento que al Señor se manifestó en su vida. Le demandó ayuno, un ayuno durísimo, y luego pues se normalizó la relación. Es el evangelio del arrepentimiento. El Señor no quiere la muerte del pecador, el Señor quiere su salvación. Cada alma que dice yo acepto a Cristo y cumplo su precepto y me arrepiento y es una promesa de arrepentimiento permanente que te va a permitir pulir, es como la piedra preciosa. Ayer estaba viendo un documental donde
unos asiáticos agarraban una piedra, una roca, se la arrancaban de una piedra más grande y empezaban a darle con una máquina. Y esa piedra iba botando escorias, iba botando pedazos, iba botando pedazos de barro, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquello se transformó en una piedra como una turquesa así, grande así, como una esfera azul, que es hermosa. Oye, y cuando uno ve esos procesos, uno dice, fíjate, esas son las escorias que uno va botando en la medida que uno va arrepintiéndose de lo negativo, de lo que nos conecta con el enemigo y nos desconecta con el Padre Creador. Entonces, debemos hacer el esfuerzo. El Señor te dice, no hay, donde hay celos y contienda, hay confusión y toda obra perversa, porque donde haya envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso lo dice Santiago 4. Todo te lo llevo a la Escritura, mi estimado hermano y hermana. Quisiera ya culminar este espacio dándole a ustedes pues asumiendo una escritura que dice, porque es la gracia de Dios quien te sostiene. Donde el Señor nos plante, el Señor nos planta, nos florece y nosotros vamos a dar fruto, porque la savia que nos mueve es el haber aceptado la verdad. Dice el Señor en su palabra, Jesús, la verdad y la vida, el único camino. Y eso es tan cierto, hermanos, como la vida misma. De tal manera, pues, que hoy cuando tenemos esta conversación en estas señales, en esta señal de TV Estudios Cantaura, hoy les envío un gran saludo, unas bendiciones. Y hermano y hermana, voltea hacia el Cristo de la gloria, voltea hacia Él, que Él tiene sus brazos abiertos para todos nosotros. Que no te importe lo que van a decir de ti, que te importe lo que dirán después de, porque con la aceptación del Cristo de la gloria y sus preceptos, los preceptos del Creador, estaríamos dando un cambio en nuestra vida. Siempre habrá, el enemigo usará quien te recordará tu pasado, tus cosas negativas, tus actuaciones erradas en el mundo, cuando éramos víctimas de Satanás, que el Señor lo reprenda. Nunca faltará, ni va a faltar, hermano. Pero con Cristo somos más que vencedores. Hay que vencer. Vamos a vencer. Seguimos venciendo porque tenemos un espíritu de valentía y no de cobardía. ¿Acaso Dios nos dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, cuando tenemos a Cristo en el corazón, todas las cosas nos vendrá por añadidura. Hasta lo que creemos que está mal, vendrá bien. Dios te bendiga, a ti y a tu familia. Dios te guarde. Que su rostro no se aparte de ti. Ruego al Señor misericordia a todos los integrantes de la familia de TV Estudio, a todos nuestros hermanos y hermanas, pastores, evangelistas, predicadores, que día a día hemos decidido tener esta trinchera de lucha a favor del Creador, renunciando a mieles del mundo, a dineros, etcétera. Pero aquí estamos pues fortaleciendo la palabra creadora, vivificadora. Cuídense mucho. Dios nos bendiga a todos. Oremos unos por los otros. Oren ustedes por mí, que el Señor siga limpiándome de toda esa escoria. Y yo lo hago por ustedes. Todos nosotros oramos por ustedes día a día, para que el Señor nos limpie de toda escoria y que
en el momento en que el alma deba desprenderse de esta sociedad con el cuerpo, nosotros nos vayamos con Él al buen camino, al paraíso eterno, al lugar de descanso y de paz. Y no se cumpla pues lo que el enemigo quiere y para lo cual está pervirtiendo la humanidad. Cuídense mucho. Muchas gracias por haber escuchado y por estar pendiente en este mensaje. Les recuerdo pues que aquí estamos en batalla, todo este equipo que Dios nos ha puesto aquí para avanzar siempre. Cuídense mucho. Dios nos bendiga a todos.